y de Jerusalén. Haced barbecho para vosotros y no sembréis entre espinos. Vamos a quedarnos con esta última parte. Haced barbecho para vosotros y no sembréis entre espinos. Vamos a estar desgranando el versículo un poquito más adelante, pero sí, en forma de introducción, quisiera decirles, hermanos, que la palabra de Dios es rica en ejemplos, suele utilizar símiles y suele utilizar parábolas, ilustraciones que enriquezcan nuestro corazón. Y además de eso sabemos que el Espíritu Santo siempre utiliza a sus profetas, a sus apóstoles y a sus siervos para que escribieran de una manera inspirada, poniendo ejemplos familiares. El ejemplo de la agricultura en la Escritura es además muy rico y muy abundante. Vemos como continuamente el Señor viene comparándonos con el campo. Compara nuestro corazón con el campo, y precisamente cuando habla de nuestro corazón no está hablando de este órgano que está en nuestro pecho, sino de la dimensión de las emociones, de los pensamientos y de los deseos. Cada vez que el Señor habla de la agricultura está hablando precisamente de este ser interior que necesita ser trabajado y cultivado como se trabaja y se cultiva la tierra. Dios depositó estos ejemplos y estas ilustraciones en la Escritura para que nosotros pudiéramos entender el mensaje, y damos gracias a Dios por ello, porque bien sabemos que el conocimiento de Dios es más alto, así como el cielo de la tierra, son más altos sus pensamientos que los nuestros. Y bien pudo hablarnos de las constelaciones o de los misterios que no han subido al corazón del hombre. Pero Dios adapta su luz al voltaje de nuestras mentes para hacernos comprender estos misterios que de otra manera no comprenderíamos. Vino a esta tierra, se paseó entre los agricultores y les habló de agricultura. Se paseó entre los pescadores y les habló de la pesca. Y el Señor solía poner ejemplos familiares a cada uno de ellos. Este ejemplo de la agricultura, como decía, es muy abundante a lo largo de toda la Escritura, porque Dios solía dirigirse a un pueblo que vivía en el campo. Tal vez para nosotros es menos familiar, no obstante, vamos a aprovechar estos ejemplos que nos da la Escritura y vamos a sacar la riqueza que hay dentro de cada una de estas enseñanzas que Dios nos da. Entre ellas sabemos, hermanos míos, que dice la Biblia que el sabio pasó por el campo del perezoso en el capítulo 6 de Proverbios. Y dice la Biblia que el campo del perezoso estaba lleno de abrojos, de cardos y de espinos. El perezoso dijo: un poquito dormir, un poquito acostarse, un poquito descansar, un poquito arrimar la cabeza a los brazos, y dice: y así vendrá tu ruina como caminante. Precisamente un campo descuidado es el fruto precisamente de la inactividad, de la falta del cultivo, del trabajo del campo. ¿Quién puede valorar un campo lleno de abrojos, de espinos, de malas hierbas, de raíces profundas que traen cizaña? Nadie podría valorar un campo en semejante estado. Sin embargo, cuando iniciaba este mensaje, el Señor me decía que hay mucha gente durante este año y medio ya casi, en el que se ha descuidado poco a poco. Y hoy tengo un mensaje para aquellas personas que se sienten como el marinero que se ha dormido dentro del barco, se ha olvidado de amarrar las cuerdas en el mástil de la orilla, y parece ser que el oleaje le ha ido haciendo despejarse poco a poco para entrar en un naufragio espiritual, y cuando ha querido darse cuenta ya no sabe volver.
Hay gente que poco a poco ha dejado que la hierba de su campo crezca. Decía el predicador Charles Spurgeon: cada día tengo que cortar el césped de mi orgullo, porque de lo contrario a la semana me llega hasta el cuello. Y es que la omisión de trabajar nuestra tierra, nuestro corazón delante de Dios, hace que por naturaleza, de fábrica, tendamos hacia las cosas malas. Si nosotros nos descuidamos, no hace falta hacer mucho esfuerzo, que las malas hierbas nacerán solas. Yo le dije al Señor en cierto momento: Dios mío, ¿por qué no nos diste la capacidad de divorciarnos eternamente del pecado desde el momento en el que nacimos de nuevo? ¿Por qué desde el principio no cortaste con la raíz y sí cortaste con las ramas? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo corta las ramas de nuestro pecado, pero la raíz de la naturaleza adámica todavía permanece dentro y tenemos que luchar contra ella. Y yo dije: Señor, ¿y por qué no arrancaste esta naturaleza caída de dentro de mí? ¿Por qué en vez de cortar las ramas no arrancaste la raíz? Y Dios me dijo: para que constantemente necesites los cuidados del jardinero santo. Y es que de esto se trata, hermanos míos, de que dependemos continuamente de Dios para que en nosotros no crezca aquello que a Él no le agrada. Sin embargo, somos conscientes, hermanos míos, que a lo largo de estos meses, muchos, por supuesto, que han estado cerca de Dios, se han arrimado a su presencia, le han conocido personalmente. Muchos se han mantenido en una íntima relación con Él, pero algunos otros, hermanos míos, se han descuidado a un punto en el que necesitan el cuidado del jardinero santo. Yo decía que hoy muchos se sienten indignos. Posiblemente sientan que Dios no está interesado en ellos. Tal vez el enemigo venga pasando por al lado de tu campo y acusándote de tener cardos y espinos en él. ¿Quién compraría un campo tan descuidado? Sin embargo, el buen agricultor sabe que debajo de los espinos, que debajo de los cardos, que debajo de las malas hierbas todavía hay tierra. Y tengo una palabra de Dios para ti. Dios todavía ve tierra debajo de tus espinos. Dios todavía ve potencial debajo de todo aquello que te ha acontecido. Dios todavía ve fruto, aleluya, posible en el futuro si tú le dejas que Él trabaje con tu tierra. A ti que te sientes tan alejado, a ti que te sientes tan frío, tan descuidado, que sientes que tu vida se ha quedado obsoleta ante los propósitos que Dios tenía para ti, tengo que decirte en el nombre de Jesús que el buen agricultor todavía ve tierra debajo de los espinos. Y si tú le dejas, Él puede trabajarla. Si tú le dejas, Él puede cultivarte. Si tú le dejas, Él puede arrancar los abrojos, los cardos y las malas hierbas. Él puede arrancar las raíces de amargura. He de decirte que posiblemente mucha gente en este tiempo haya sentido como ha crecido en su vida la depresión, la amargura, que en su vida ha crecido la ansiedad, la incredulidad, la pereza, la falta de perdón. Pero hoy tengo una palabra para ti. Dios se pasea por tu campo y Él todavía ve tierra entre los espinos. Sus manos aterciopeladas empezarán a arrancar todo aquello que a Él no le agrada si tú le dejas. Hoy te dice el Señor: déjame que te recupere. Ay, mi alma te alaba. Déjame que te recupere. Y tengo esta palabra para mucha gente que me está escuchando hoy. Muchos tienen que renovarse en la presencia del Señor. Tienen
que renovarse delante de Dios. Esto no es una palabra técnica, esto no es una palabra profunda, esto no es una palabra, hermanos míos, tal vez muy doctrinal o teológica, pero es una palabra que muchos necesitan escuchar. Dice Dios: vosotros sois el campo, yo soy el agricultor, y no me ha gustado vuestra cosecha. Han nacido muchos abrojos y muchos espinos, por tanto, haced barbecho y no sembréis entre espinos. Ahora voy a explicar lo que es hacer barbecho delante del Señor. Pero Él quiere que tú cultives tu tierra. Él quiere que tú le des luz a tu oscuridad. Él quiere que tú puedas trabajar para recibir aquello de lo que estás esperando. Por eso te digo que el Espíritu Santo me daba esta palabra para poder compartir hoy. Barbecho precisamente es dejar descansar la tierra después de labrarla y limpiarla de toda mala hierba. Es un trozo de tierra que se ha arado, se ha revuelto con el rastrillo, se ha quitado las piedras, se ha quitado los cardos, los espinos, pero después de ello era dejada sin sembrar para que recuperara su fertilidad, para que regenerara y repusiera sus nutrientes y que el suelo pudiera recomponer sus minerales naturales, ay Dios mío, y restaurar un equilibrio de elementos en los componentes de la tierra. Dicho de otra manera, hermanos, el Señor mandaba en su palabra hacer descansar la tierra durante un año. El 7º año se tenía que dejar descansar la tierra con un propósito y con un motivo, que la tierra pudiera producir ella misma y de por sí minerales. Yo he estado estudiando qué es un mineral y la verdad que el Espíritu Santo me ha sorprendido, porque los minerales precisamente no pueden darse por efecto externo, sino que tiene que nacer de la propia tierra. Significa que un mineral se tiene que formar por un proceso natural que excluye la acción humana. Ay, Dios mío. Ya no se trata de que te ministren los hombres, ya no se trata de que te visite el pastor, ya no se trata de que te llame el obrero, ya no se trata de que estés en una actividad eclesiástica, se trata de que tu propia tierra tiene que recuperar la capacidad de producir tus propios salmos. Ay, mi alma te alaba. Tener tus propias alabanzas, tus propios cánticos espirituales, tus propias oraciones íntimas. Allí donde no existe, donde no está el sacerdote ministrando ni el coro alabando, donde estás tú y Dios solos. El Espíritu Santo me hacía entender que hay minerales espirituales que se tienen que dar dentro del organismo del cuerpo de la iglesia. ¿Qué es desarrollar minerales espirituales? Es la capacidad de poder darle a Dios de nosotros mismos aquello que nace de nuestro corazón. Mira, hay un momento, y siento de decirte esto, en el que Dios te quiere a solas, sin nadie. Todo cristiano tiene que hacer su barbecho, es decir, tener un espacio desde el que el corazón desarrolle sus pensamientos, sus deseos, sus sentimientos de una manera espontánea y natural, sin necesidad de intervención humana. Es un descansar de lo externo y es un renovarse interiormente. A veces no se trata, hermanos, de seguir sembrando, porque estamos sobresaturados de todo. A veces lo mejor que nos puede pasar es quedarnos solos con Dios. Por eso dice la Biblia
que Jesús de vez en cuando se perdía de la multitud. Dice, y su fama se difundía cada vez más y las grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanados de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. ¿Te das cuenta? Jesús se perdía de la multitud. Tenía la costumbre de estar a solas con el Padre. Mira si Jesús tenía la costumbre de perderse en los montes a orar, que cuando Judas fue a prenderle y vio que no estaba en el aposento alto, no tardó mucho en encontrarle, porque sabía dónde estaba. Hay quien no se le ve el pelo y no sabe no sabemos qué está haciendo. Pero hay quien no se le ve el pelo, no sabemos, no aparece por ningún lado, pero sabemos dónde está y qué está haciendo. Está orando, está evangelizando, está estudiando la palabra del Señor. Jesús era así, solía perderse. ¿Sabes? Se solía perder de tal manera que desarrolló movimientos con el objetivo de buscar la paz interior en unión espiritual con Dios, para escuchar a Dios, para tener una conexión íntima con Él. Yo me pregunto, ¿quieres que Dios te hable? Hay mucha gente que quiere que Dios le hable. Y tengo que decirte que Dios tiene diferentes medios para hablarnos. Pero a veces somos especialistas o adictos a ciertas formas y maneras de escuchar la voz de Dios. Buscamos destellos en los detalles de una predicación, en los consejos de un amigo, en la inspiración de una profecía, o incluso a veces hacemos bibliomancia, que es el proceso adivinatorio que se realiza por medio de la interpretación de un pasaje que se ha elegido al azar. Es decir, abrimos la Biblia por algún lado y decimos, aquí, venga, este versículo, ay no, este no me gusta, y abres la Biblia por otro lado. Queremos que Dios nos hable, pero la verdad es que a veces solo podemos conectar con el cielo a través de las escaleras del silencio y la soledad. Y escúchame, el silencio no es cerrar la boca, sino acallar esas voces del yo y de la gente que nos rodea. ¿Sabes por qué nos cuesta tanto a esta generación guardar silencio? Porque hemos sido educados para pensar que el silencio es aburrido, que la soledad muerde, que la quietud es un fracaso. Ay, pero si de vez en cuando pudiéramos guardar un verdadero silencio, podríamos escuchar más a menudo la voz de Dios, porque cuando la presencia de Dios llena el silencio y la soledad, esta no es aburrida, ni peligrosa, ni frustrante, es emocionantemente edificante. Cuando viene Dios a tu habitación secreta, a tu cámara secreta, y llena ese lugar, se convierte en el paraíso de aquellos que aman a Dios, en la atmósfera de aquellos que respiran el ambiente de lo celestial. Muy de vez en cuando necesito, hermanos míos, os lo confieso, respirar el aire de esa armonía. A veces estoy cansado de las miradas sospechosas. A veces necesito el aire del Sinaí, allí donde no hay protagonismo, lejos de las ferias de los egos y de las competiciones mudas de prestigio. A veces quiero retirarme a los silencios de las publicaciones llenas de ruido vacío, de despecho encubierto y de sarcasmo. A veces, hermanos, necesitamos el oxígeno de los campos desintoxicados del materialismo, perdernos en los bosques de Dios, allí donde desconectamos de lo efímero, de lo pasajero, y tocamos la eternidad con los dedos. A veces necesitamos respirar el aire de la casa de Dios, naufragar en su presencia y volver nuevos. Sí, hermanos, puede que Dios permita tiempos para que hagamos barbecho, es decir, permitir que la tierra se purifique y recupere su fertilidad, sin
necesidad de agentes externos. Minerales que nazcan de tu corazón. ¿Quieres que te hable de algún mineral espiritual que tiene que nacer en tu corazón? El mineral de que tenemos que pasar de adorar nuestra adoración a adorar a Dios. Hermanos, esta pandemia nos tiene que enseñar a desarrollar este mineral de que no podemos seguir haciendo culto al culto, sino que nosotros tenemos que ser el culto para Dios. No podemos volver a hacer énfasis en la dependencia de un sistema muleta para andar con Cristo en una relación personal. Uno de los minerales que tiene que nacer en tu tierra es orar tú, porque nadie puede orar por ti. Eso es un mineral que tiene que nacer en tu tierra. Nadie puede orar por ti. ¿Quieres que te diga otro mineral que tiene que nacer en tu tierra? Nadie puede leer la palabra por ti. Nadie puede estudiar la palabra por ti. Tenemos que comenzar a liberarnos de la dependencia del cuerpo ministerial y concienciar al creyente acerca de la responsabilidad de estudiar él mismo la palabra. Con esto no quiero decir que no te sometas a los pastores, a los obreros, al cuerpo ministerial. No, tú tienes que dar cuenta de ellos y tienes que alimentarte de las palabras que ellos te dan, pero tú también tienes que leer la palabra y tienes que estudiar la palabra por ti mismo. Te digo otro mineral espiritual que tiene que nacer en tu tierra. Nadie puede cuidar tu casa y tu hogar por ti. El pastor puede llegar hasta cierto punto, los obreros pueden llegar hasta cierto punto, pero hay cosas que tienes que administrar tú en tu casa, que tienen que ir más allá de la estructura. Ay, Dios mío, miren, ¿me está escuchando Miguelín? Me está escuchando, yo creo que él me está escuchando, y voy a comentar algo que posiblemente él se acuerde, pero miren, allí por el 2012 yo bajé a Asturias, invitado a la iglesia de Oviedo. Era de las primeras veces que bajaba a Asturias y coincidió que el hermano Miguelín estaba por allí durante esos 3 días. Me hizo mucha ilusión que bajara a escucharme a la iglesia del Entrego, que creo que fue la primera vez que lo tuve delante y para mí fue un gran honor. Ese día me sentí motivado, apasionado, inspirado y tuve una de esas buenas tardes. Creo ver la sonrisa de Miguelín y para mí eso fue una gran satisfacción. Al día siguiente me llamó por la mañana y me dijo: prepárate que voy yo a buscarte, a ti y a tu compañera. Porque además me dijeron que me trajera a mi compañera, a la Jessie. Viene Miguel con un coche precioso, me acuerdo. Yo bajo y según bajo entro al coche y hay un silencio impresionante. Miguel estaba pálido, con unas ojeras impresionantes. A mí me dio respeto y guardó silencio. Después de un rato, él me dijo: José, he estado hasta las 7 de la mañana de rodillas esperando a que Dios me hablara para ti. Yo empecé a sentir que el corazón me palpitaba y dije: ya está. Me escuchó ayer predicar, me va a profetizar que me esperan las naciones, que soy el paladín de la palabra de Dios, que Dios tiene un gran propósito conmigo y que para aquí y que para allá. Y yo digo: sí, dime, Miguel. Y para sorpresa mía me dice: estás en desorden. Yo me quedé helado. La Jessie y la changa que estaban detrás también se quedaron en silencio. Y después de un rato me dijo: ¿ves a tu mujer que está aquí detrás? Y yo dije: sí. Dice: ella está pasando por un proceso muy difícil. Y tú llevas más de un año saliendo por toda España con diferentes colegas tuyos en el ministerio, disfrutando tú de las bendiciones espirituales, mientras ella se queda en tu casa, sin poder participar de esas bendiciones y la estás haciendo entrar en depresión.
vino sobre mí un arrepentimiento impresionante. Se me cayeron las escamas de los ojos. Y era verdad. Llevaba más de un año en el que apenas paraba en casa, viaje tras viaje, visita tras visita. Yo era bendecido en los lugares a los que iba. Me llevaba a un hermano, a otro, y yo era bendecido, pero mi mujer tenía que hacer la maleta. Venía y no le daba tiempo a estar con ella un día, que tenía que hacer otra maleta para irme a otro viaje. Y sabes, hubo un momento en el que yo entendí por esa palabra que yo tenía que atender mi matrimonio. Miguelín me dijo una cosa, dice: José, esta noche en Oviedo te esperan 500 personas, pero si tú no vas, otro irá por ti. Ahora, si tú no atiendes a tu mujer, nadie la atenderá por ti. Desde ese momento, siempre he intentado llevarme a mi compañera a cada uno de los viajes, y ha sido una de las cosas más edificantes que he podido vivir. Desde aquí le doy gracias por ese consejo que cambió mi vida y me ahorró muchos dolores de cabeza. Hermano, que a veces no se trata de blandir la espada de la palabra por los púlpitos de España, ni de centrarnos en la obra de Dios como si dependiera de nosotros con ese complejo mesiánico. A veces se trata de atender a la casa, a la familia, de tener un rato para ellos. Él decía, Miguelín, antes de la predicación, él decía, un te quiero, un decirle ¿qué tal estás?, un echarle el brazo por encima a tu padre, a tu hermano, a aquel amigo con el que hace mucho que no hablas. Hacer barbecho también es darse el espacio para cuidar las relaciones, el hogar, la casa. ¿Cuántos matrimonios se han roto por no haber puesto medios, por no haber tomado decisiones a tiempo? A veces hace más pasear por un parque que 100 oraciones, porque a veces lo que necesitamos es un poco de cariño, es un poco de comprensión, es un poco de amistad. Hacer barbecho también es eso, hermanos. Son minerales que tienen que nacer en tu corazón. ¿Sabes? Hay otro mineral que tiene que nacer en tu corazón. Nadie puede evangelizar tu entorno más próximo por ti. Miren, hay un momento en el que tenemos que entender que ya no se trata de llevar personas a la iglesia, sino de llevar la iglesia a las personas. Yo creo que este tiempo nos ha tenido que aprender algo, y es lo siguiente: no podíamos evangelizar a la manera filadélfica. Y es que la manera filadélfica de evangelizar es ver a un hermano que hace mucho tiempo que no baja a la iglesia, que está apartado, y decirle: ¡Chacho, baja el culto! La persona en cuestión posiblemente te diga que sí por compromiso, aunque luego no vaya. Y tú te vayas tal vez con el pecho inflado diciendo: si es que soy un evangelista, porque le has dicho que baje el culto. Pero en esta pandemia no hemos podido decir baja el culto, porque los cultos estaban cerrados. Hemos tenido que aprender a decir: ven a Cristo. Y eso suena muy diferente. Aprender a traer las personas a Cristo es mejor que invitarlas al culto. Y es que tengo que decirte que hay un momento en el que no sirve con una simple invitación a un programa religioso organizado. A veces se le tiene que mirar a alguien a los ojos y decirle: hey, no importa por dónde estés pasando, Dios te ama. Qué satisfacción más grande poder evangelizar a otros. Pero estos son minerales que tienen que nacer en tu alma. Y sabes,
para ello tienes que hacer barbecho. Y para ello tienes que descansar tu tierra para que Dios la ministre personalmente. Siento a Dios en esta noche. ¿Sabes? Este mandamiento tenía además un propósito muy determinado y era el siguiente. Se decía que al 7º año se tenía que dejar descansar la tierra. Y dice además que durante ese año los pobres y los animales se alimentarían de lo que hubiera quedado en los campos. El mandamiento tenía un triple propósito. Número 1, dejar descansar la tierra para que se recuperara en su fertilidad. Número 2, no dejar sin alimento en ese año a los pobres y a los animales. Y número 3, mantener dócil el carácter del agricultor para que aprendiera a contentarse con aquello que Dios le daba. Y es que tengo que decir, hermanos, que esto tenía precisamente un sentido ecológico y social. Y es que cuando Dios hace algo, hace varias cosas con un solo acto. Yo lo llamo esto la economía de Dios. Y es que Dios es económico en sus actos. Es decir, ahorra en movimientos. Cuando Él hace algo, de un solo movimiento logra producir efectos colaterales que arreglan varios asuntos a la vez. Yo no sé cómo se las apaña, pero de solo quitarle el sueño a Asuero, con ello logra justificar a Mardoqueo, darle su merecido a Amán y salvar al pueblo judío. Le da un sueño a José y lo cumple, y con ello bendice a su siervo, le da una lección a los hermanos, provee alimento para toda la tierra y le da un futuro para el pueblo de Israel. Y es que cuando Dios hace algo, de ese acto produce diferentes efectos colaterales que arreglan varios asuntos a la vez. Por ejemplo, al Gadareno, sí, hermanos míos, se da todo ese viaje para solo al Gadareno liberar. Libera al Gadareno, le devuelve a su casa que le extrañaba, quita un problema a los habitantes que estaban atemorizados por él y además contrata a un evangelista para evangelizar Decápolis. Y es que cuando Dios hace algo, cuando Dios se mueve, cuando Dios produce algo, eso produce efectos colaterales que arreglan varios asuntos a la vez. Así que déjame decirte en esta noche, yo no sé cómo ni de qué manera, pero en el momento en el que Dios actúe, en el momento en el que Dios abra la boca, en el momento en el que Dios pegue un chasquido en sus dedos, Él va a arreglar varios asuntos que tú creías que estaban olvidados de la mano de Dios, pero que estaban en la mano de Dios. Tengo que decirte en el nombre de Jesús que en el momento en el que Él se mueva sin que tú te des cuenta, te va a bendecir a ti. No solo te va a bendecir a ti, sino a los que te rodean, a tu entorno y a gente que ni siquiera esperabas que Dios la bendijera a través de lo que Dios hizo contigo. Porque cuando Dios hace algo, hace varias cosas a la vez. Dios es económico en sus movimientos. Por eso Él dice, dejad un año, descansar la tierra, número 1, para que se fertilice la tierra, para que recupere sus nutrientes y sus minerales. Número 2, para que se alimente el pobre y el animal. Y número 3, para mantener dócil el carácter del agricultor. Y tengo que decirte que Dios tiene precisamente esta estrategia en el cultivo para poder limpiar completamente la tierra, porque, escucha, Dios dejaba descansar la tierra después de que haya sido labrada y arada. Ay, mi alma te alaba. Pero escucha, lo que no limpia el tractor, porque el tractor servía para quitar las piedras grandes, para quitar los abrojos, para quitar las malas hierbas. Pero había micrositios a los que no llegaba el tractor. Pero, Dios mío, los pobres y los animales tenían la labor
alejarse del campo, porque habían quedado rastros pequeños en los rincones que el tractor no pudo quitar. Esto permitía que los pobres pudieran aprovechar la tierra, pero además ayudaba a la renovación del terreno y a la limpieza del terreno más íntima. Miren, hermanos, los tractores trabajan con extensiones grandes, pero el pobre en este caso trabajaba sobre el suelo. Podía examinar de cerca cada centímetro del suelo, percibir no solo un campo, sino los micrositios, los rincones donde no llegaba el tractor del sistema, que a veces remueve, aleluya, algo grande, pero no esas raíces específicas. Ay, hermanos, lo que no puede remover los proyectos grandes, a veces deja que entre a pie el trato de la sinceridad para examinarse a sí mismo y poder arrancar lo que a Dios no le agrada. Dios te permite este tiempo, este espacio, este barbecho de silencio y soledad para que tú te examines a ti mismo, así como el pobre va a pie andando por el campo y logra ver esos rincones escondidos y arrancar esa hierba maligna. Así Dios te permite a ti que te examines a ti mismo. Muchas veces, hermano, vamos al pastor, ora por mí. Amén, gloria a Dios, oro por ti, hermano, hermana. ¿Por qué quieres que ore? Y la persona dice, tú ora, adivinanza, adivina a ver qué me pasa, adivina a ver qué es lo que necesito. Y jugamos a las adivinanzas y el pastor pues ora por la economía, ora por el matrimonio, ora por los niños, ora por todo, a ver si algo. La verdad es que no necesitas que el pastor adivine lo que necesitas. Tú sabes lo que necesitas, tú sabes lo que tienes que quitarte, tú tienes que examinarte y ver qué es lo que no le agrada a Dios. Nadie mejor que tú sabes aquello que Dios te está demandando y que tienes que soltar. Ay, mi alma te alaba. Nadie mejor que tú sabes lo que Dios te está pidiendo que arranques. No sé si es falta de perdón, no sé si es un rencor oculto, no sé si es que alguien te la tiene que pagar y eso lo guardas ahí, no sé si es envidia. Posiblemente hay gente que tiene envidia y tiene que sanar su tierra. Posiblemente tal vez sea un pecado oculto, algo, un hábito que nadie sabe, pero tú sí sabes. Tal vez la crítica, la murmuración, tú sabes que eso contamina tu alma. ¿Qué es lo que te está demandando Dios? ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios? Tienes que entrar al campo de tu alma y de tu corazón y examinarte y arrancar en el nombre de Jesús lo que a Dios no le agrada. Pero a más de eso, dice la palabra del Señor, o más bien el proceso del cultivo del barbecho era lo siguiente: labrar la tierra, dejarla descansar sin siembra y luego quemarla, pegarla a fuego. Ay, Dios mío, siento a Dios en esta noche. Dios hacía que la tierra fuera quemada, o más bien el agricultor entendía que tenía que quemar la tierra, porque aquello que no removió el tractor, aquello que no arrancó el pobre, tenía que ser quemado por el fuego. Esos insectos que se esconden debajo de la tierra, esas raíces que todavía quedan ahí ocultas, esos abrojos que todavía permanecen y que no han sido arrancados, tenían que ser purificados por el fuego. Y sí, la tierra era quemada, hermanos míos, era quemada, porque allí donde no llega el pastor,
las administraciones de la iglesia, allí donde no llegas ni siquiera tú porque no tienes suficiente discernimiento para verlo. Por eso dice el salmista: líbrame de los pecados que me son ocultos. Allí llega la administración del Espíritu Santo mediante la prueba, el fuego de la prueba. Ay, Dios mío. Y déjame decirte una cosa: Dios pega fuego a las tierras, no para destruirlas, sino para purificarlas. Y es que Dios te quiere recuperar sea como sea. Miren, yo le pregunté a Dios: Señor, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo podemos hacer para que los odres viejos que están esperando el vino nuevo puedan recibirlo sin tener pérdidas? Porque dice: el vino nuevo, echarlo en odre nuevo. Y el odre viejo no puede recibir el vino nuevo, Señor, que en su día fueron recipientes de vino nuevo. El odre viejo no se puede recuperar. Y yo estuve estudiando y sí, se podía recuperar el odre que ya estaba inflexible, el odre que ya no aguantaba. Ese odre, ¿sabes lo que se hacía con él? Número uno, se podía recuperar metiéndolo en agua y aceite, agua y aceite, agua y aceite, para que recuperara su flexibilidad. O número dos, se ponía encima de una piedra y se le pegaba golpes, 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 hasta que la piel empezara a recobrar su flexibilidad. Dios tiene dos maneras de recuperarte: en oración y ayuno, o a golpes. Sea como sea, Dios quiere recuperarte. Y si es necesario pegar fuego al campo, lo hará. Y tú me dirás: José, ¿y por qué Dios va a pegar fuego al campo? ¿O por qué los agricultores van a pegar fuego al campo? Y yo entendí que esto lo hacían muchas veces porque el campo estaba demasiado intoxicado de químicos y fertilizantes. Ay, déjame que te lo diga. A veces los agricultores tenían tanta prisa por sacar la cosecha que para acelerarla ponían químicos y fertilizantes que aceleraran la cosecha. Pero ¿sabes una cosa? Cuando se abusa de los químicos y de los fertilizantes para acelerar las cosechas, en el proceso se pierde la calidad. Por eso vemos muchos crecimientos ficticios en las iglesias, que en 6 meses parece que llevan 15 años, que de la noche a la mañana parecen santurrones, que de la noche a la mañana tienen un crecimiento impresionante, pero en realidad es un crecimiento de aceleración por químicos de festivales, por químicos de shows, de espectáculos, de activismo sin reflexión. Y esto hace que un creyente tenga un crecimiento sin calidad. Un crecimiento que no ha dado Dios, sino que lo ha dado un sistema de metodologías humanas. Ay, Dios mío. Por eso, hermanos míos, tengo que decir que eso nos hace muchas veces vivir en una especie de Matrix, de mundo imaginario en el que podemos ser lo que queramos ser sin llegar a serlo. Por eso, hoy en día tenemos muchos teólogos de copia y pega, muchos sermoneadores profesionales, muchos vendedores de soluciones, servidores a distancia, sembradores de buenas intenciones, amigos digitales, iglesias por YouTube, relaciones de pantallas y teclados, culturas envasadas, conocimiento enlatado, adoración plastificada, espiritualidad programada, activismo reciclado, pastores ortopédicos, ovejas eléctricas, pero nada existe, por eso nada nutre. Igual que en la película de Matrix, que estaban conectados a una especie de cables que hacían que sus neuronas crearan un mundo irreal, digital, en el que podían ser lo que quisieran ser sin serlo. El ser real
estaba conectado a esos cables, pero estaba muriendo de inanición, de falta de nutrientes y proteínas reales. Y tengo que decir, hermanos, que muchas veces ese evangelio tuneado, ese evangelio superficial, ese evangelio, hermanos míos, de químicos y fertilizantes, no nutre en nada. Y llega un momento en el que el agricultor dice: dejemos el campo tranquilo y que caiga lluvia para que responda el campo. Pero el campo ya no responde a los métodos naturales de la siembra, de la lluvia y del sol. Necesita químicos, necesita más actividad, necesita más intervenciones humanas, necesita la llamerita del pastor, necesita que le den una palmadita en la espalda, necesita que le digan: anda adelante, tú eres un campeón, eres un vencedor, ponte en el coro. Y si mañana quieres ser diácono, y si te quieres levantar de candidato aunque Dios no te haya llamado, adelante, vamos a regalarle cargos a toda la gente. Químicos. Cuando ya no se le da químicos, ya no se responde a los métodos naturales de la lluvia, de la presencia, del sol, de la palabra. ¿Y saben lo que ocurre? Que no le queda otra al agricultor que decir: tengo que pegar fuego, tengo que quemar el campo, porque está demasiado viciado, intoxicado de metodologías humanas, de activismo eclesiástico sin reflexión. El momento en el que Dios dice: tenéis que hacer barbecho, tenéis que arar la tierra, dejarla descansar y pegarla a fuego. Y sabes, si me lo permiten, con todo el corazón, creo que a muchas tierras Dios las ha pegado fuego, las ha pasado por prueba. Ay, Dios mío, siento Dios. Y algunos dirán: Señor, esta prueba solo ha dejado cenizas. Y es que después de que el campo se quemaba, las cenizas cubrían toda la faz de la tierra. Las cenizas estaban presentes y eran el testimonio de que el fuego había pasado por ahí. Y sabes, las cenizas hablan de dolor, las cenizas hablan de sufrimiento. Visualizo mucha gente que me está escuchando hoy que se siente cubierta por ceniza. La ceniza de haber sufrido una pérdida, la ceniza de haber pasado por una prueba, la ceniza de haber tenido momentos de incomprensión y soledad. Sienten que el campo de su alma está lleno de cenizas. Job también se sentía así. En el capítulo 2 y el versículo 8 dice que estaba sentado sobre cenizas. Aleluya. En el capítulo 30, versículo 19 dice: Dios me ha lanzado al barro y no soy más que polvo y ceniza. Ya no es que estuviera sentado sobre la ceniza, ahora él era ceniza. El dolor se había apoderado de él, el sufrimiento había canalizado su alma. Pero hay un momento en el capítulo 42 y el versículo 6 en el que Dios se le aparece, le habla. Y entonces dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento entre polvo y ceniza, ya no estoy sentado en las cenizas, ya no soy ceniza, sino que me arrepiento entre las cenizas, he salido de ella. Y me sirve para poder aprender la lección de que tú siempre eres bueno. Y es que si os digo una cosa, la ceniza se quedaba sobre la faz de la tierra, en el campo, pero luego llovía. Y sabes, la ceniza encima de la tierra, cuando penetra en la tierra, se convierte en uno de los mejores nutrientes que puede haber en el mundo. Las cenizas
son un elemento rico en nutrientes y en proteínas para la tierra. Y cuando llueve, las cenizas penetran la tierra y nutren la tierra como nada en este mundo. Y así es la experiencia, que hasta que no viene Dios sobre nosotros no sacamos muchos de ellas. Pero si Él ministra con lluvia, hasta las cenizas más oscuras se convierten en los nutrientes más efectivos. Y me dice Dios que te diga, tú que no entiendes ni comprendes las cenizas que hay sobre tu campo, sobre tu alma, sobre tu vida, tú que no has entendido la quema, tú que sientes que solo hay un rastro de dolor, me dice el Señor que en un momento Él vendrá y te ministrará, y aquello que en su día te provocó lágrimas, mañana te provocará sonrisas. Aquello que en su día fue doloroso se convertirá en la negra y amarga semilla que produce una flor que exhala para salvación y vida eterna. El Espíritu Santo me indica que te diga que viene lluvia, y la lluvia va a hacer de las cenizas el mejor nutriente para tu tierra. Va a hacer que la gloria que nazca de todo el sufrimiento y el dolor que has pasado no sea comparable con todas las aflicciones. Por eso, en el nombre de Jesús, déjame decirte, yo no sé, pero esto ha pasado en todo el mundo. España y el pueblo gitano hemos sufrido mucho. Ha pasado fuego, ha pasado fuego. Ha pasado fuego por muchas casas, ha pasado el fuego por muchas familias. El fuego ha quemado todo lo que hemos visto. Pero hermanos, han quedado cenizas. Y me dice el Espíritu que te diga, viene lluvia. Y todo el dolor que habéis pasado se convertirá en aquello que preparará el campo para que tenga más nutrientes, para que pueda recibir con más gloria la semilla que traigo. Así que, hermanos que me están escuchando, después del barbecho, la tierra se quedaba tierna. La tierra se quedaba preparada para poder recibir una semilla y poder dar una cosecha abundante. Y saben, lo estoy creyendo más que nunca. Todo esto solo va a ser la preparación de algo maravilloso que viene para la iglesia del Señor. Lo creo en el nombre de Jesús, porque allí donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Lo creo porque Él dijo que en los últimos tiempos los ancianos soñarán sueños y los jóvenes tendrán visiones, y derramaré el Espíritu sobre toda carne, dice el Señor. ¡Aleluya! Por eso, en el nombre de Jesús, hoy le decimos, si no quisiste mandar lluvia antes, porque nuestros campos estaban todavía llenos de abrojos y espinos, y haber mandado lluvia hubiera implicado dar crecimiento a esos abrojos y espinos, y por eso en un acto de misericordia no quisiste mandar esa lluvia, te pedimos ahora, purifica nuestras tierras, prepara nuestro campo y manda la lluvia, Señor. A ti sea la gloria, Padre. Gracias, Señor, en esta noche por permitirme predicar tu palabra. Oro por cada hermano y hermana que ha podido recibir tu palabra, que sean bendecidos abundantemente. Nadie como tú sabe trabajar nuestra tierra. Como diría aquel, Señor, sana nuestra tierra, Padre, te lo ruega mi alma. Bendice a cada uno de mis hermanos, de los moderadores, Dios mío, que están en este canal. Oro por ellos, por este equipo maravilloso, por cada persona que está detrás del móvil escuchando tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada joven, a cada anciano, a cada matrimonio, a cada hombre, a cada mujer. Señor, oro en el nombre de
Jesús, por cada casa y cada familia. Oramos muy especialmente por el niño del Elías, para que tú lo bendigas, Señor, y lo sanes y lo toques, Señor. Bendice la casa de mi